Es importante al seguir avanzando en el Evangelio de Juan, comprender que Juan fue el último evangelio que se escribió. El apóstol Juan escribió su evangelio y ya los evangelios sinópticos ya se habían escrito. Estaban circulando los evangelios sinópticos, es decir, aquellos que reconocemos que tienen paralelos entre sí en el relato de nuestro Señor Jesucristo, Mateo, Marcos y Lucas. Juan no entra dentro de este conjunto de evangelios. Por lo tanto, Juan, el evangelista, asume que lo que él está hablando acerca de Juan el Bautista, su audiencia ya conoce muchos detalles. Y por eso es tan importante entender que cuando Juan el Bautista está invitando al arrepentimiento, todos conocían su mensaje. Era notorio a todo Israel, incluyendo a los sacerdotes de Jerusalén. Todos conocían el de qué estaba hablando, y eso nos lo recuerda, por ejemplo, su atuendo y su mensaje. Mateo en el capítulo 3, versículo 4 al 6, dice: Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Entonces, Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán acudían a él y, confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. Todos sabían quién era Juan. Su atuendo recordaba al profeta Elías, su comida, su dieta. Pero además, también Lucas nos da otro detalle que ya conocía la audiencia de Juan. En Lucas capítulo 1, 17, dice: él, hablando de Juan el Bautista, hablando a su padre Zacarías, es lo que está diciendo Lucas, él irá delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. En otras palabras, Zacarías recibe este mensaje del ángel antes de que su hijo fuera concebido. Él tenía un propósito y era anunciar al Mesías, como el profeta Malaquías lo había previsto, que vendría Elías. Y Lucas dice justamente que Elías, es decir, Juan el Bautista, sería como Elías en el espíritu de Elías para anunciar arrepentimiento y para anunciar la llegada del Rey de Gloria. Pero no solamente Mateo, Lucas, sino también Marcos recuerda en Marcos capítulo 1:4 la misión de Juan el Bautista. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda Judea, todas los sitios aledaños a Jerusalén, la clase sacerdotal, todos eran invitados por Juan el Bautista al arrepentimiento. Y justamente en el texto que vamos a estudiar, teniendo esto presente, Juan el Bautista ha dado testimonio del verdadero del Mesías, pero es rechazado. Aún así, Él fue a la cruz, nuestro Señor Jesucristo, para remover el pecado de aquellos que lo rechazaron. Y este es mi mensaje en esta mañana, querida iglesia. Jesucristo tuvo que morir como un cordero para que nuestro pecado pudiera ser removido. Jesucristo tuvo que morir como un cordero para que nuestro pecado pudiera ser removido. Y para el estudio de este pasaje hay dos puntos, dos secciones, quienes a veces toman apuntes. En primer lugar, de los versículos 19 al 28, el llamado al arrepentimiento es rechazado. Y en segundo lugar, de los versículos 29 al 34, el pecado es removido.
El llamado al arrepentimiento es rechazado, pero el pecado es removido. Vamos entonces al primer punto. El llamado al arrepentimiento es rechazado, teniendo ese marco de lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Nos dice Juan el Evangelista, este es el testimonio de Juan. Juan el Evangelista nos está relatando la manera como los judíos enviaron unos mensajeros donde estaba Juan. En el Jordán, él estaba bautizando, y ese título, los judíos, en el versículo 19, parece ser que se refería a toda la clase religiosa de Jerusalén. Era lo que se constituía el Sanedrín judío. Ellos envían sacerdotes que eran descendientes de Aarón y levitas que eran descendientes de Leví. Ellos cumplían funciones, estaban bajo las órdenes de toda la clase sacerdotal, del Sanedrín. Ellos también parece que eran como una guardia para el templo, proveían la música para el templo. Ellos cumplían funciones en Jerusalén, pero ahora son los emisarios de aquellos que quieren saber quién es Juan el Bautista. Le mandan a preguntar, ¿quién eres tú? En otras palabras, tienen curiosidad de saber el título por el cual debían llamar a Juan el Bautista, pero no lo hacían para acudir a él en arrepentimiento. Lo hacían por curiosidad. Lo hacían también para ver cómo podían acallar a Juan el Bautista. El ministerio del Juan el Bautista era muy conocido, había multitudes que acudían a él y ellos querían no arrepentirse, no querían acudir a ese bautismo, pero sí querían saber. Y su pregunta acerca de quién es Juan el Bautista nos ayuda a entender que ellos conocían perfectamente el Antiguo Testamento, conocían perfectamente que había un anuncio que habían hecho los profetas. Y por eso le preguntan a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? Y él confesó y dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy aquel quien esperan en Jerusalén, yo no soy aquel que va a venir en un momento dado. El pueblo de Israel esperaba un Mesías que derrocaría el imperio romano. Toda Israel estaba a la expectativa de un rey anunciado, pero no veían dentro del pueblo esa figura mesiánica porque todavía estaban bajo el yugo romano. Juan el Bautista aclara, yo no soy el Cristo, yo no soy el libertador, yo simplemente soy un mensajero. Pero además, ellos conocían el pasaje, aquellos que enviaron a preguntar a Juan el Bautista conocían Malaquías capítulo 4, versículo 5, porque le preguntan, ¿eres tú quizás Elías? Y él contesta, no lo soy. Elías había sido arrebatado por el Señor, no conoció la muerte, y ellos asociaban a Juan el Bautista, quizás pensaban que Elías había resucitado y ahora él estaba allí publicando y llamando al arrepentimiento. Sin embargo, de alguna manera, Juan el Bautista sí cumplía esa profecía acerca de Elías. Él, como leímos hace un momento, venía en el espíritu de Elías, no era literalmente el mismo profeta que fue arrebatado por Dios, no, pero él venía en el espíritu de Elías, cumpliendo la profecía de Malaquías, anunciando al Mesías. Pero además hay otra duda que ellos tienen,
y le preguntan, ¿eres tú acaso el profeta? Y se están refiriendo a una promesa en Deuteronomio capítulo 18, 15, había sido anunciado por Moisés en el libro de Deuteronomio que vendría un profeta también a anunciar y a tener una palabra poderosa dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, dice el versículo 22, entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron, ¿quién dices de ti mismo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Porque necesitamos responder, necesitamos dar una respuesta adecuada a aquellos que nos enviaron a ti en Jerusalén. Y el versículo 23 es categórico, porque Juan el Bautista cita al profeta Isaías, en Isaías 40, versículo 3, exactamente. Él dice, Juan le respondió, versículo 23, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Juan está citando al profeta Isaías. El profeta Isaías se está dirigiendo a los futuros cautivos de Babilonia. Él está anunciando, en su momento, el profeta Isaías está en su profecía hablando al pueblo de Dios que será cautivo por Babilonia, que se preparen, porque Dios va a regresar en gloria. Ellos deben prepararse para recibir a Dios. Ellos deben prepararse para un tiempo de restauración. Pero Juan el Bautista aplica este texto a Jesucristo. En realidad, cuando dice Isaías, enderecen el camino del Señor, está diciendo, enderecen el camino de Yahweh. Los caminos, cuando llegaba un rey, tenían que ser aplanados, tenían que ser alisados, tenían que ser preparados para que ese rey entrara con su carruaje. Y Juan el Bautista dice, yo soy la voz. Yo soy aquel de que está hablando Isaías. Yo soy el cumplimiento del anuncio de Isaías. Por lo tanto, preparen sus corazones para recibir a Dios mismo que vendrá. Juan el Bautista está llamando al arrepentimiento porque todos necesitaban arrepentirse como preparación para recibir al Hijo de Dios. Necesitaban confesar sus pecados. Necesitaban confesar su necesidad de Él. El Hijo de Dios vendría con poder y fue anunciado por los profetas. Y Juan el Bautista es la voz en el desierto, es la voz que ellos necesitaban escuchar para recibir al Hijo de Dios. Versículo 24 dice, los que habían sido enviados eran de los fariseos, y en vez de aceptar el hecho de que debían prepararse, de que debían arrepentirse, de que debían confiar en la palabra de Juan el Bautista, le preguntan, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Ellos le están diciendo a Juan el Bautista, ¿con qué autoridad bautizas? ¿Con qué autoridad estás llamando al arrepentimiento?
¿con qué autoridad si nosotros no te hemos aprobado? Ellos pensaban que el templo de Jerusalén era el centro de autoridad religiosa. Por eso envían emisarios. Nadie podía hablar de arrepentimiento, nadie podía establecer ningún rito de purificación, que de hecho en eso consistía el bautismo de Juan, sin ellos darle la aprobación primero. ¿Con qué autoridad estás haciendo lo que estás haciendo? Y Juan les respondió en el versículo 28, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Él es superior a mí. Desatar la correa de las sandalias era la labor de los esclavos. Juan el Bautista está diciendo, aquel que viene después de mí, no soy digno de ser ni siquiera su esclavo. Y ustedes no lo conocen. Aquel a quien yo estoy anunciando es Dios con nosotros. Aquel a quien yo estoy anunciando es Yahweh encarnado. Es Dios, el autor de la creación, como lo anunció Juan. Él debe ser honrado por ustedes. Él debe ser adorado por ustedes. Sin embargo, teniendo la oportunidad de preguntar dónde está para adorarlo, se retiran y rechazan el llamado al arrepentimiento. Dice Juan, Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Y estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hermanos, aquellos que conocían la palabra de Dios perfectamente, aquellos que recibieron el testimonio de Juan el Bautista, no quisieron arrepentirse. Aquellos que enviaron esos mensajeros no quisieron regresar a conocer al único y verdadero Dios que estaba entre ellos. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, pero ellos no querían arrepentirse. Simplemente querían información para saciar su curiosidad. Simplemente querían confrontar a Juan, el último de los profetas, pero no querían su mensaje. No querían conocer al Mesías anunciado. No querían arrepentirse. Hermanos, no somos mejores que ellos. El mundo está llamado al arrepentimiento por medio de la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios está llamando al arrepentimiento a todos aquellos que han desconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios y no le adoran como Rey, como Redentor. Pero no solamente los fariseos, los saduceos y el Sanedrín judío no quiso arrepentirse teniendo la información correcta.
nosotros también podemos tener la información correcta sobre de qué debemos arrepentirnos, pero muchas veces no lo hacemos. Queremos más detalles teológicos. Queremos más detalles, pero muchas veces cuando somos confrontados por la palabra de Dios, por sus siervos, negamos o nos negamos a arrepentirnos. No somos mejores que aquellos que escucharon a Juan el Bautista. Queremos ser informados. Queremos ser educados. Pero nos cuesta arrepentirnos. Nos cuesta que nuestro corazón se vuelva un corazón misericordioso. Nos cuesta perdonar las ofensas de nuestros cónyuges. Nos cuesta arrepentirnos ante nuestros hijos. Nos cuesta perdonar al hermano. Nos cuesta ser misericordiosos entre nosotros. Queremos más información. Queremos más teología. Queremos saber más. Hermanos, el llamado al arrepentimiento no solamente lo anunció Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo también anunció el arrepentimiento. Los apóstoles, sus apóstoles, anunciaron el arrepentimiento. Y nosotros necesitamos arrepentirnos. Pero hay esperanza. Hay esperanza para nosotros. Porque hay provisión de perdón en el Cordero para aquellos que se arrepienten. Eso nos lleva al segundo punto. El pecado es removido a pesar del rechazo del arrepentimiento. Al día siguiente, dice el evangelista, que Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él. Recordemos que Juan el Bautista da por sentado que su audiencia sabe qué ocurrió en ese momento, que Jesucristo ya había sido bautizado, que Juan ya había visto y había confirmado que eres el Hijo de Dios. Es probable que el Señor ya había regresado del desierto. Y Juan dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan llama a Jesús el Cordero que remueve el pecado no solamente de Israel, no solamente de los religiosos. Algunos de ellos creerían como Nicodemo, que se acercó más adelante en Juan capítulo 3, se acercó de noche para escuchar a Jesucristo. Él remueve el pecado no solamente de quienes lo rechazan o de quienes lo rechazamos un día, sino también de todos el mundo. Aquellos que se arrepienten, todos tienen provisión en el Cordero de perdón. El Cordero hacía rememorar la Pascua y el sacrificio de la Pascua. Recordemos que para que el pueblo de Dios fuera liberado de Egipto, esa noche de la Pascua, de la primera Pascua, debían sacrificar un cordero y untar
esa sangre en los dinteles de las puertas de sus casas para ser guardados de la muerte. Y Jesucristo es el Cordero que nos libra de la muerte eterna. Jesucristo derramó su sangre para que nosotros pudiéramos obtener nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Pero la imagen del Cordero también anuncia el testimonio de Isaías. Como leíamos hace un momento, el profeta Isaías anunció que el rey no solamente vendría en gloria, sino que moriría en el madero. Sería humillado, sería traspasado, moriría en sacrificio, como un cordero. El mundo y toda la humanidad está capacitada para responder al Cordero en arrepentimiento, pero como lo hemos visto en estos días, blasfeman al Cordero de Dios. Blasfeman su santo nombre desde las altas esferas de esta nación. Blasfeman su santidad, blasfeman su pureza y lo comparan con sus vidas licenciosas. No creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero Juan continúa. En el versículo 30, él dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Quiero resaltar el hecho de que Juan el Bautista dice un hombre, porque está hablando de la humanidad del Cordero. Él es Dios con nosotros, 100% hombre, 100% Dios, pero sin pecado alguno. No podemos compararlo con la bajeza de esta tierra y de los líderes de esta tierra que blasfeman al Rey. Él se encargará en su ira de ocuparse de aquellos que blasfeman su nombre. Necesitamos a Cristo. Necesitábamos que Él fuera 100% hombre y 100% Dios para que fuera nuestro sustituto y pudiéramos ser perdonados. Y la razón de ser del ministerio de Juan el Bautista está en el versículo 31. Yo no lo conocía, pero para que Él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. La razón de ser de la existencia a la vida de Juan el Bautista era preparar el camino del Mesías. Era necesario que Él menguara para que el Mesías creciera. Acallaron su voz el rey por haber denunciado su inmoralidad. Juan el Bautista. Todos los testigos de Jesucristo, y de hecho la palabra testigo en el idioma original es martureo, de donde viene la palabra mártir y martirio. Fue acallada la voz de Juan el Bautista en una fiesta de cumpleaños. Su cabeza fue otorgada en un baile. Él menguó para que el Mesías creciera. ¿Cómo lo reconoció? Versículos 32 en adelante, Juan también dio testimonio. He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y
y se posó sobre él. Juan había recibido el testimonio, ya había bautizado al Señor Jesucristo, ya había escuchado una voz en los cielos que publicó que Jesucristo es el Hijo de Dios con nosotros. Él puede remover el pecado de aquellos que se arrepienten de corazón. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y un día toda rodilla se doblará delante de Él para siempre. Y sus enemigos serán derrotados. Y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Jesucristo recibió el poder para bautizar. Juan reconoce que su bautismo es un bautismo ceremonial. Es un lavamiento de arrepentimiento, pero no se compara con Jesucristo. El Cordero sí bautizaría en el Espíritu Santo. Para poder bautizar en el Espíritu Santo, necesitaba morir en la cruz. Para que la iglesia pudiera disfrutar en Pentecostés de la visitación del Espíritu, necesitaba que Jesucristo muriera en la cruz y venciera la muerte. Él resucitó de entre los muertos para darnos su Espíritu, para siempre en nosotros. El Espíritu Santo de Dios une a su pueblo al cuerpo de Jesucristo. Somos el cuerpo de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios podemos decir, Abba, Padre, todos nosotros. Hemos sido redimidos y el sello del Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas para unirnos e identificarnos con todo aquel que ama a Jesucristo. De toda lengua, de toda raza, de toda nación, la característica de los hijos de Dios que no fueron engendrados por voluntad de carne y sangre, sino de Dios, es el amor por su pueblo, porque están unidos a su pueblo, a pesar de los defectos de su pueblo. El Espíritu Santo concede poder a la iglesia para dar testimonio al mundo de la verdad de Jesucristo y para morir por ella. Todos los mártires dieron testimonio de Jesucristo. En la historia de la iglesia fueron quemados. Pero el primer mártir, Esteban, fue apedreado por dar testimonio de la verdad. Hermanos, tenemos que estar preparados porque si en este tiempo llamarse creyente y cristiano es un ítem más para la hoja de vida que te da puntos, en un momento dado seremos exigidos y probados en nuestra fe en Jesucristo, como Daniel y sus amigos. Y el Espíritu Santo nos capacita para dar testimonio valiente de Jesucristo y para que nuestras vidas santas, nuestros corazones ardientes por la pasión de su amor, resistan la aflicción, la oposición, la injusticia, por amor a Él. El Espíritu Santo nos capacita para amarlo hasta la muerte. ¿Cuándo ocurre ese nuevo nacimiento? O más bien, ¿cuándo ocurre ese bautismo del Espíritu Santo? Para muchos,
Es una segunda obra del Espíritu. Pero creemos, como R.C. Sproul lo cita, él dice lo siguiente: el bautismo del Espíritu Santo ocurre con el nuevo nacimiento, que constituye a pecadores desamparados en hijos de Dios. También da poder a todos los creyentes para el servicio cristiano. Hermanos, no hay tal de que haya categorías entre creyentes. Los bautizados y los que aún no sean bautizados por el Espíritu. Porque todo aquel que ha nacido de nuevo, ha sido bautizado por el Espíritu Santo, ha recibido nueva vida, la vida de Dios implantada en su alma y los afectos de su corazón para amar a Dios, para glorificarlo y para ser fieles y perseverar en obediencia, expectantes a su venida. El Espíritu Santo capacita a la iglesia para anunciar a Cristo y también nosotros. Necesitamos fidelidad para anunciar a Cristo. Necesitamos predicar el Evangelio correctamente. Necesitamos dirigir a las personas al Cordero, no a nosotros. No somos el Espíritu Santo para producir culpa en los corazones. No somos el Espíritu Santo para proveer vida a las almas muertas. Quizás estamos capacitados para influir y presionar una conducta religiosa, pero no somos capacitados para dar vida. Necesitamos anunciar el Evangelio de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, pero necesitamos orar para que aquellos que nos escuchen en un momento dado despierten a la vida de Dios. No tratemos de presionar a aquellos que no conocen a Dios. Solo el Espíritu Santo podrá convencer de pecado, de justicia, de juicio y resucitar a los muertos y darles vida y amor por su pueblo. Amor por su palabra. Amor y esperanza en sus promesas, amor y fidelidad en la aflicción, amor por su trono y por su verdad. No intentemos tratar de hacer cristianos a la fuerza. Finalmente, versículo 34, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En algunas versiones dice el elegido de Dios, algunos manuscritos antiguos, pero creemos que Juan el Bautista está exponiendo al único que puede dar vida, al único que derramó su sangre en el madero de la cruz, al único que puede remover el pecado, vestirnos de santidad, el Hijo de Dios, el Cristo. Jesucristo tuvo que morir como un cordero para que nuestro pecado pudiera ser removido. ¿Estás luchando
con confesar pecados no arrepentidos? ¿Estás luchando en aclarar quizás tu conducta, pidiendo más detalles? ¿Estás desplazando el arrepentimiento quizás cuando tengas 35? ¿A esa edad sí te consagrarás al Señor? Muchos no llegaron a esa edad esperando consagrarse, o al menos quizás estás pensando disfrutar de tu juventud y luego desplazar ese arrepentimiento para darle las obras a Dios de tu vitalidad. No lo hagas. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de consagración. Hay provisión de perdón en el Cordero Eterno. Quizás ya hemos respondido en arrepentimiento al Señor. Necesitamos ser capacitados cada vez más por su Espíritu. Oremos al Señor. Seamos sensibles al Espíritu Santo, que como una paloma descendió al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es sensible a nuestras vidas. Necesitamos quietud para escuchar al Espíritu hablar a nuestros corazones. Para responder a Él en arrepentimiento. Cristo nos capacitará porque compró a precio de sangre nuestra justicia. Él es el Cordero inmolado que vertió su sangre en el madero para que respondamos en arrepentimiento y para ser capacitados por Él, para anunciar su nombre, para vivir vidas santas, para tener una vida de continuo arrepentimiento. Y eso nos lleva a la Santa Cena en esta hora.